Unidad 2 del curso de lógica. Las rutas del argumento. En concreto veremos lo que se denomina la materia del argumento, dentro de este tema, veremos conceptos y juicios, términos y proposiciones, razonamientos y argumentos. ¿Qué es la materia del argumento? Es básicamente qué es lo que da forma al argumento, es decir, cuáles son sus elementos constitutivos del argumento. Tenemos que un argumento es una expresión lingüística de una operación mental. Vamos por partes. Primero, hay tres operaciones mentales que estudia la lógica. Lo vemos del lado izquierdo. La operación mental más elemental es el concepto. Enseguida es el juicio. En tercer lugar es el razonamiento. Un concepto no es otra cosa que una idea. Un juicio es una forma como la mente opera con los conceptos a través de relacionarlos y formar juicios. Y un razonamiento es una operación mental de mayor relieve, de mayor calidad. Un razonamiento básicamente lo que hace es hilar juicios. De nuevo, un juicio hila o relaciona conceptos. Y un razonamiento lo que hace es relacionar o hilar juicios. Pero esa es la operación mental. La expresión lingüística de esa operación mental tiene un nombre también. A cada uno le corresponde un nombre. A la operación mental más elemental, que es el concepto, le corresponde el término. A la operación segunda, que es el juicio, le corresponde el nombre proposición. Y a la tercera operación mental, que es el razonamiento, su expresión lingüística le denominamos argumento. Es decir, al concepto le llamamos término en español, al juicio le llamamos proposición y al razonamiento le llamamos argumento. A partir de aquí hablaremos en términos, valga la redundancia, de término, proposición y argumento. Diferentes tipos de términos. Hay términos o conceptos simples. Quedémonos con términos simples. Se conforman y expresan por un solo concepto o término. Por ejemplo, raíz, día, noche, razón, tierra, en este caso hablamos del planeta. También podría estar en minúscula la T y sería tierra, es decir, las partículas, ¿sí?, de tierra, de arena, vegetal, mamífero, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos términos complejos o compuestos. Estos se expresan o conforman por al menos dos o más conceptos o términos. Por ejemplo, el término compuesto raíz cuadrada. Si se dan cuenta, aquí hay dos términos o dos conceptos hilando una sola idea. El término raíz y el término cuadrada o cuadrado. Pero juntos dan una sola idea, raíz cuadrada. Enseguida tenemos el concepto compuesto ser humano. Este término, ser humano, también es compuesto porque está, valga la expresión, compuesto por dos términos, que asociados dan la idea de un solo término. Aquí en este caso es el concepto ser y el concepto humano, que juntos dan una sola idea, al ser humano. Enseguida tenemos un concepto compuesto de tres términos, que es sistema, métrico, decimal, que juntos los tres dan la idea a un solo elemento. Y después tenemos fuerza bruta, Organización de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Es decir, hay términos simples que solamente están compuestos por un solo término o concepto, términos conceptos o compuestos que se expresan por medio, o son una sola idea expresada por medio de tres términos, dos o más términos, perdón. No solo tres, dos o más. Pueden ser incluso cuatro o más. En segundo lugar, los juicios y proposiciones. Recuerden, acabamos de ver términos y conceptos. Vamos a ver juicios y proposiciones. Recuerden, el juicio es una operación mental donde unimos conceptos. Ejemplo, tenemos los términos simples, en este caso, tres de ellos. El primero es mentira, es un concepto, es un término. Dos, función. Tres, sociedad. Y el término compuesto número 4, que es nuestra vida.
hay dos términos dando forma a una sola idea. Están los términos nuestra, que es en ese sentido un término posesivo, y el término vida. Nuestra vida es una sola idea. Tenemos aquí entonces 4 términos, los cuales los podemos relacionar en un juicio. Vamos a ver del lado derecho de la pantalla, proposiciones. Una proposición es la expresión verbal de un juicio, es decir, la expresión en castellano, en este caso, de un juicio, de la operación mental, donde unimos términos a través de reglas gramaticales. Tenemos del lado izquierdo 4 términos. Ahora los queremos unir, esos términos, en un juicio, expresado por medio del español en una proposición a través de reglas gramaticales. Vean aquí, tenemos ejemplo, donde vamos a unir esos 4 términos del lado izquierdo por medio de reglas gramaticales. Y tenemos el ejemplo, la mentira, primer término, tiene una función, segundo término, dentro de nuestra vida, tercer término, en sociedad, cuarto término. Ahí tenemos artículos definidos, tenemos verbos, tenemos otro artículo definido, proposiciones también. Para darle idea, con esos 4 términos, una idea compleja, que sería una proposición, una unidad con sentido en término gramatical, que diría que la mentira tiene una función dentro de nuestra vida en sociedad. Donde hemos unido los términos sueltos, que están del lado izquierdo, en una proposición del español. Y le damos forma ya pues a una proposición, uniendo términos a través de reglas gramaticales. Argumento. Este tema ya lo hemos visto en la anterior presentación, pero volvemos a repetirlo brevemente. ¿Qué es un argumento? Un razonamiento es una operación mental donde hilamos juicios, como lo vimos al principio de esta presentación. Un argumento es la expresión verbal, pues, de deshilación de juicios. Es decir, un argumento es la expresión verbal de un razonamiento por medio de proposiciones del español. En otras palabras, tenemos una operación mental que es el razonamiento, donde la mente lo que hace es unir o relacionar juicios. Pero cuando lo expresamos verbalmente, esa operación mental que es el razonamiento, lo expresamos a través de argumentos. Y en ese sentido el argumento se convierte en la expresión verbal de ese razonamiento, que es la expresión verbal de esa hilación o relación de juicios que hace nuestra mente. Es decir, va de lo mental a lo verbal. En ese sentido, el argumento es la expresión verbal de un razonamiento por medio de proposiciones del español. Así que un argumento está compuesto por 2 o más proposiciones o enunciados, donde una de ellas es la conclusión de ese razonamiento o argumento. Las otras, acuérdense muy bien que se trata de unir, relacionar o hilar proposiciones, las otras proposiciones que no son la conclusión, les vamos a llamar premisas o razones que apoyan esa conclusión. Ejemplo, tenemos la siguiente proposición que tomaremos con nuestra conclusión de un argumento. Retomamos la proposición que hicimos en el paso anterior. La mentira tiene una función dentro de nuestra vida en sociedad. Recuerden, ahí están los términos. Mentira, función, nuestra vida y sociedad. Esos términos los tomamos en una proposición por medio de reglas gramaticales y formamos una oración que dice, la mentira tiene una función dentro de nuestra vida en sociedad. Oración o proposición, como le llamamos en lógica. Ahora, recuerden muy bien, un argumento no es otra cosa que un conjunto de proposiciones que se están relacionando, dentro del cual, el argumento, una de esa proposición es nuestra conclusión. Vamos a tomar, para darle forma a nuestro argumento, necesitamos hilar esa conclusión. La mentira tiene una función de nuestra vida en sociedad, la tomamos como conclusión, con otras proposiciones que serán las razones o premisas que apoyan lo dicho en esta conclusión. De nuevo, tenemos una conclusión ya, que la mentira tiene una función dentro de nuestra vida en sociedad.
Ahora, para darle forma a ese argumento, ya tenemos una proposición que es la conclusión. Necesitamos otras proposiciones que le vamos a llamar premisas o razones que apoyen eso, lo que se dice en la conclusión. Veamos, siguiente presentación. Tenemos un ejemplo. Partamos de un término, en este caso, la mentira. Estamos retomando la idea de la anterior diapositiva. Tenemos el concepto mentira. Si ya tenemos un concepto mentira, un término, la cuestión es pensar acerca de la mentira. Pongamos, por ejemplo, si a mí me piden ahora mismo que piense en torno a la mentira, es decir, que razone algo acerca de la mentira y que me diga mi opinión. No sé, se me ocurre decir que la proposición que quiero defender acerca de la mentira es la siguiente. Retomo lo anterior. La mentira tiene una función dentro de nuestra vida en sociedad. Ahora, decir eso solamente es una opinión. Para formar un razonamiento real, recuerden, lo que tengo que hacer es hilar razones que apoyen una proposición. Ese es un argumento. Así que ya tengo una proposición que es la conclusión. Es decir, esa es mi postura en torno a este problema. Ahora lo que tengo es que formular otras proposiciones que apoyen esa proposición concluyente. Se me ocurren tres proposiciones adicionales que pueden formar un buen argumento, donde concluya esa proposición. La primera sería, la mentira es necesaria cuando de ello depende, o cuando de ella depende, nuestra seguridad. Si se dan cuenta, aquí está el término que estoy discutiendo, que es la mentira, 1, 2, necesaria, 3, ello, y 4, nuestra seguridad, otro término compuesto, que es nuestra y seguridad. Depende no, y cuando no, eso tampoco, pues uno es proposición y depende es un verbo. Los verbos no, los verbos son acciones, no son conceptos. Segunda proposición, los animales fingen estar muertos para que sus depredadores pierdan interés en ellos. Hay términos aquí involucrados. Estamos hablando de la mentira. Quiero apoyar lo que es la mentira, lo que dije acerca de la mentira. Y la segunda proposición que se me ocurre para apoyarlo es que los animales fingen, ahí está, digamos, la idea de la mentira, estar muertos para que sus depredadores pierdan interés en ellos. ¿Qué términos hay aquí? Animales, muertos, depredadores, interés y ellos. Fingen no, porque es un verbo, estar también en infinitivo, para que, esos son preposiciones. Sus es un posesivo y los, pues es un artículo. La tercera proposición que se me ocurre es la siguiente. Comúnmente, cualquier persona oculta cómo es realmente y asume una vida y personalidad diferente a la real. Comúnmente es un adverbio, cualquier persona es un término compuesto, cualquier persona. Oculta es un verbo, realmente es un adverbio, asume es un verbo, vida es un concepto, personalidad es un concepto y real también es un concepto. Aquí lee también conceptos para formar un juicio y lo expreso por medio de una proposición con elementos gramaticales. Esa es la idea. De nuevo, pensar es razonar. Ahora mismo lo que me propuse fue pensar o razonar en torno a un concepto. ¿Cuál es el concepto? La mentira. Y al pensar formulo una proposición que desde mi punto de vista es válida. Y esa proposición es concluyente. Es mi postura frente al tema. Y digo que la mentira tiene una función dentro de nuestra vida en sociedad. Perfecto. Ahí lo que hice fue hilar términos para formar una proposición a través de pensar. Pero lo que quiero es un argumento. No basta una proposición. Es decir, quiero ir más allá y razonar en torno a este problema. Porque si no, nada más doy mi opinión. Pero me piden que razone en torno a ello. Entonces lo que tengo que es hilar más proposiciones junto con esa. Es decir, apoyar esa proposición con otras proposiciones para hacer un pensamiento más complejo y expresarlo por medio de un argumento. ¿Qué es un argumento? Acuérdense muy bien,
Un argumento está formado por dos o más proposiciones, de los cuales una es la conclusión y las demás son razones o premisas que apoyan esa conclusión. Ya tengo una conclusión, la que está hasta arriba. La mentira tiene una función dentro de nuestra vida en sociedad. Lo que necesito son razones para apoyar esa conclusión. Bueno, pienso o razono otras razones, valga la expresión, para formular un argumento más completo. Y las que me ocurren fueron las tres que están numeradas ahí. Uno, que la mentira es necesaria cuando de ella depende nuestra seguridad. Segunda razón, incluso podría dejarla en una sola razón y después concluir eso. Sería muy débil el argumento, pero será un argumento. Hay dos proposiciones donde una es conclusión y una es la premisa o razón. Pero se me ocurre otra más. Decir que los animales fingen. Podría incluso completarlo con incluso los animales fingen estar muertos para que sus depredadores pierdan interés en ellos. Bueno, se me ocurre una tercera. Y decir comúnmente cualquier persona oculta, y ahí está el apoyo a la mentira, cualquier persona oculta cómo es realmente y asume una vida y personalidad diferente a la real. Por estas tres razones puedo concluir entonces que la mentira tiene una función dentro de nuestra vida en sociedad. Por las tres razones anteriores. Y lo que hice fue un argumento. Cuatro proposiciones. Las primeras tres son razones o premisas y la cuarta es una conclusión. Juntas forman un argumento. Y esa es una expresión verbal, por medio de reglas gramaticales y forma de oraciones, de una operación mental que se dio primero en mi mente, que le llamamos razonamiento. Pero lo que están viendo frente a ustedes es un argumento completo. Tres proposiciones y una cuarta, que es una conclusión. Esa es la materia del argumento. Términos, mentira. Proposiciones y argumentos. Ahí es el término, mentira. Proposición, hay cuatro. Una es la conclusión. Argumento, le da forma a las premisas y la conclusión. El término puede ser simple o compuesto. La proposición es una forma de hilar ideas oracionales. Una oración, pues, una unidad mínima de significado que es la oración, por medio de unir conceptos a través de reglas gramaticales. Y el argumento es unir proposiciones para darle una forma a un razonamiento completo. Y es lo que tienen frente a ustedes. Tres premisas y una conclusión.